Bienvenidos a Intercambiando Cultura. Hoy, en nuestro cuarto episodio, vamos a hablar sobre las coplas de Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre. Hemos elegido estas coplas ya que las leímos el mes pasado en lengua. Estas coplas se trata de una elegía viniendo a decir que es una composición que lamenta una muerte. En este caso, Jorge Manrique pues lamenta la muerte de su padre Rodrigo Manrique. Las coplas se dividen en tres partes. La primera habla como de la vida terrenal, la segunda parte habla de la importancia de la vida, de las cosas terrenales y de que cuando morimos, y por último habla sobre la muerte de su padre y le da valor a esta. También tiene un tema que es el Tempus Fugit, que básicamente es el paso del tiempo, aparte de que compara la vida con cosas como un camino o un río que empieza muy fuerte y acaba siendo más ancho. Además, sobre todo en la segunda parte, como ya hemos comentado, habla de que las cosas materiales en verdad no tienen valor porque cuando morimos no queda nada más que nuestros recuerdos. Lo pone reflejado dando ejemplos de personas importantes durante toda la historia, usando el tópico literario Ubisunt. Para mí, por ejemplo, estas coplas han sido un gran descubrimiento porque habla de la muerte de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, lo compara con los ríos que llevan al mar. Me ha parecido como que habla de este tema, que normalmente no se suele hablar, de una forma muy fácil de entender y de diferentes puntos de vista que te hacen reflexionar sobre el asunto. Además, nos enseña de que la muerte es algo inevitable y algo natural a lo que no hay que tenerle miedo. También hay que tener en cuenta que cuando Jorge escribió estas coplas era justo la época medieval, donde estuvieron con la peste, que eso también llevaba a un punto de vista mucho más pesimista. También expone el poder igualativo de la muerte con el Vanitas Vanitatum, porque eso lo que quiere decir es que al final en la muerte los pobres y los ricos vamos a acabar siendo iguales. Yo no sé si notasteis vosotros cuando las leímos algo especial o alguna cosa que os llamó la atención. Sí, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando comparaba los ríos con la vida, como he dicho antes, y también me gustaba mucho cuando hablaba de el poder de la muerte, que daba igual que fueras muy rico, y daba ejemplos de personas muy famosas de la antigüedad, porque me parecía que era como que te daba una dosis de realidad sobre la muerte. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que palabras como, por ejemplo, vivir, que todos sabemos que van con V, las ponía con B, o, por ejemplo, bajo lo ponía con X en vez de una J. Entonces eso eran cosas que me llamaban muchísimo la atención y me resultaban extrañas. A mí también me llamó la atención que no solo habla de la vida terrenal y de la vida eterna, sino de otra vida que es la vida de la fama, que hace referencia pues a todos los recuerdos que quedan en la memoria de las personas cuando mueren. A mí lo que más me gustó especialmente de estas coplas fue cuando Jorge Manrique habla sobre su padre, resaltándolo con gente famosa de la época. Sí, les atribuía las características más especiales o cosas destacables de, por ejemplo, emperadores de Roma. También dice que hay tres vidas, la terrenal, la eterna y la de la fama, siendo la de la fama la que quedaría en el recuerdo de las personas. También dice que hay que aspirar a tener una vida ideal que se basaría en ser buena persona y, aunque cometas pecados, hacer paz con Dios antes de la muerte para poder así que tu recuerdo se quede en las personas queridas y poder haber tenido una vida productiva. También creo como que da importancia, no que tenemos que ser recordados por todo el mundo, sino que la importancia también está en que ser recordados por nuestros seres queridos, que se mantenga en su recuerdo, que es la forma de perdurar. Y hace hincapié en realizar actos virtuosos durante toda nuestra vida para llenarnos de honradez. Está formado por 40 coplas, que se dividen, estas son en 3 grupos. Con distintos tópicos cada uno. Vale, sí, de la primera a la 14 va sobre la reflexión general que hemos hablado antes, de la 15 a la 24 sobre la lamentación de los personajes famosos con la ejemplificación que hemos dicho antes, y también sobre la vida terrenal y las cosas, por ejemplo, habla sobre vajillas muy caras, que dicen que no tienen como valor después de la muerte, y por último, de la 25 a la 40, habla de la muerte de su padre y por último su honor, que creo que fue la que más le gustó a mis compañeros.
Por cierto, chicos, ¿cuál ha sido la copla que más os ha gustado? Para mí ha sido la última, la número 40. Sí, yo iba a decir la misma, en la que ya pues hace una pequeña conclusión sobre la vida de su padre. Andrea, tú por ejemplo, ¿nos podrías leer la copla 40? Claro que sí. Dice así: así con tal entender, todos sentimos humanos olvidados, cercado de su mujer y de hijos y de hermanos y criados. Dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo y en su gloria. Y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. Y ahora, ¿alguien nos podría decir la frase que más le gustó o que le hizo reflexionar? Pues, por ejemplo, yo, en la copla número 38, en los últimos versos, dice que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Es una frase que me ha gustado mucho porque, como ya he dicho antes, me parece que nos hace interpretar que la muerte no es algo malo, sino que si nos hemos portado bien y hemos creado buenos recuerdos con las personas que queremos, eso es lo que va a quedar de nosotros y lo que los demás se van a quedar de nosotros. ¿A vosotros qué os parece este verso? A mí también me gustó mucho, me hizo reflexionar sobre pues que al final morimos cuando nos toca y que la importancia de intentar dejar un legado, no a grandes niveles ni intentar ser recordados por todo el mundo, porque al final eso solo lo consiguen personas puntuales, sino dejar huella en las personas a las que queremos y que nos recuerden como personas bonitas de tener a su alrededor. Claro, a mí también me parece esto, porque al final ese tipo de vida es el que queremos todos, el tener una vida positiva y al final llegar a algo que, aunque no sea comparable con la fama y estas cosas, que en nuestra vida personal sea mejor para nuestro legado, como ha dicho Lucía, para dejar uno, pero que se conserve en nuestras personas queridas, no en el mundo en general. Sí, básicamente lo que destaco es que Jorge Manrique pues, nos enseña pues, a vivir de forma virtuosa y no dar tanta importancia al dinero, sino que lo que nos debe llenar en nuestra vida pues son todos los actos buenos que realizamos. Y para terminar, que me pareció que estas coplas, pues por ejemplo, como grupo nos hicieron reflexionar sobre la muerte y la importancia que le damos a veces o que no lo hablamos por miedo y que realmente pues al final nada más es un tópico que no se trata en la sociedad y que no pasa nada por hablarlo. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este nuevo capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.